novedades muy importantes con respecto a la ayuda alimentaria. Pasó esto el día viernes, si no me equivoco. Agustín Datelis, ¿cómo anda? El día viernes. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Sí, tal cual. A ver, en el marco de algo que venimos analizando, que es la necesidad de la intervención del Estado para sostener la reactivación de la actividad económica, muy importante, algo que acá hablamos hace rato y que además ratifica Joe Biden en los Estados Unidos en los últimos días, el gobierno anunció el día viernes lo siguiente que pasamos a contarte y a detallarte. La tarjeta alimentar, esa que tienen un montón de familias en Argentina que hasta ahora venían recibiendo asistencia vía tarjeta alimentar, quienes son beneficiarios de la asignación universal por hijo y tenían hijos de hasta 6 años. Bueno, ahora esto se modifica y pasan a recibir todos los beneficiarios de AUH, pero que tienen hijos de hasta 14 años, niñas y niños de hasta 14 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ahora eran alcanzados 1,5 millones de familias por este beneficio. Ahora esto se amplía a 2,5 millones, un montón, 1 millón más de beneficiarios, de familias beneficiadas por esto. A ver, en términos de números, vamos a La Plata. Hasta ahora esto era una inversión mensual de 10.000 millones de pesos y esto pasa a ser de 30.000 millones de pesos. ¡Wow! Todos los meses. Es mucha plata, Pablo, en el mercado interno. Y además vos pensás que no solo esto impacta directamente sobre alimentos, además del beneficio a sectores que impactados por la pandemia están atravesando una situación muy delicada, sino que te fortalece el mercado interno porque esto entra a jugar después en una dinámica de segunda rueda. Digo, obvio. El almacén, el supermercado que recibe un ingreso adicional te dinamiza todo el mercado interno. Se da vuelta y tiene otro tipo de consumo. O sea, esto es una buena noticia para el mercado interno, además de, obviamente, una excelente noticia para los sectores que se ven beneficiados de manera directa, que la están pasando muy, muy mal. A ver, vamos a seguir con alguna información más vinculada con esto para tener en cuenta. Esto que se anunció es que las madres con un hijo van a recibir por la tarjeta 6.000 pesos. Por 2 hijos, 9.000 y para 3 o más hijos, 12.000 pesos. La cantidad de niños que van a ser alcanzados ahora con esta modificación, hasta ahora eran 1.900.000, pasan a ser 3.700.000. ¿Sí? Casi 4 millones de niños en Argentina alcanzados por esta medida. Pero hace unos días atrás, acordate, Pablo, que contábamos en esto del Estado, el rol en tanto redistribuidor del ingreso del Estado, lo que marcó Joe Biden en los Estados Unidos de impuestos más justos, más altos para los ricos, para las grandes empresas. Acá repasábamos hace unos días atrás que informó la AFIP que por el aporte solidario a las grandes fortunas se recaudan 223.000 millones de pesos. Ahora, ¿esto qué significa? Que 10.000 individuos con patrimonios superiores a 200 millones, que implica el 80%, hacen este aporte. Si vos tomás este aporte, si bien esto tiene asignación específica, y ya en su momento explicamos cuál es el destino de los porcentajes de esto, sin embargo, si vos tomás el monto, esto equivale a 8 meses de asistencia completa. O sea, 10.000 argentinos con patrimonio altísimo hacen un aporte extraordinario que sirve para solventar 8 meses de asistencia alimenticia a 4 millones de niños en la Argentina. Mirá si no hay un rol redistribuidor del Estado en este tipo de políticas, ¿no? Bueno, interesantísimo, interesantísimo. Esta es la parte económica. Nos vamos a ir metiendo, la vamos a invitar a que se sume a Cintia García, porque vamos a ir metiéndonos, Agustín, con vos y con ella. Por acá, en la distancia. Sí, mantengan la distancia, el distanciamiento. Como ahí está bien. Pero Cintia, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Pablo, buenas noches, queridos compañeros, audiencia. Bueno, yo no quiero tirar abajo todo lo que vos estás diciendo de ninguna manera, todo lo contrario. Pido que no, por favor. Todo lo contrario, al contrario, para sumar. La pregunta es si esto es suficiente. Digamos todo. Hagamos la pregunta de verdad. Es una buena pregunta. ¿Es suficiente? Esta tarjeta alimentar tuvo varias críticas, ¿no? Lo estamos viendo ahí a Emilio Pérsico, que es funcionario del Ministerio de Desarrollo actualmente. ¿Qué dice Pérsico? ¿Qué dice, por ejemplo, Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la provincia, sobre el IFE?
repasemos un poquito. A ver, sí, porque fueron críticas incluso internas, ¿no? Del mismo Frente de Todos. Interesante, y de funcionarios pero también. Yo diría además que constructivas, porque por eso digo, de ninguna manera se quedan anuladas los beneficios del Estado. Lo dijo el estudio de la UCA hace muy poquito. Bueno, las críticas de Pérsico, si querés las recorremos. La de Pérsico no me parecieron muy constructivas. No, digo, el tema en general, ¿cuál es la cuestión de fondo? Es la asignación de recursos del Estado sobre los sectores afectados de la pandemia. Esa es la cuestión de fondo. Después están las distintas posturas. Juan Grabois, dirigente de la CETEP, dijo, se amplía la tarjeta alimentar, eso lo sabemos, ir al súper a comprar algo no genera puestos de trabajo. Pero pará, se llama tarjeta alimentar, no tarjeta a trabajar. Sí, claro. ¿No es cierto? Me parece, pero bueno, no importa. Pero ¿dónde podés comprar con la tarjeta alimentar? No en cualquier lado. No en cualquier lado. Eso es verdad. No en las cooperativas, no en los centros de consumo pequeños. Es verdad. Es una política que tiene un costado positivo y después de una implementación que no es inteligente. Es decepcionante el modo en el que se eligió hacerlo. Es una política implementada en forma estúpida. Bueno, Grabois, ¿no? Con su estilo. Su estilo fuerte. ¿Qué dijo el ministro de Desarrollo de la provincia, el de Comunidad de la provincia de Buenos Aires? Toda persona que acredite necesidad requiere presencia del Estado. Tenemos que establecer un piso de dignidad y terminar, por lo menos, con la indigencia. Es indispensable que continúe el IFE. Acá me parece que está la cuestión neurálgica de esto que estamos discutiendo y creemos que debemos reconvertir esas instancias en políticas para que no reciban ningún tipo de cuestionamientos. Igual me parece que cambia el eje él. Claro. Él dice IFE. Porque son diferentes, claro, posiciones, digo, está bueno marcar. Digo, lo que decían Grabois, que lo mezcla con la creación de empleo, no es lo que está planteando acá Andrés El Cuervo de la Roca. No, de ninguna manera. El IFE es como un sustituto de la tarjeta alimentar con otras formas, ¿no? Digo, no es... la Roque me parece que no cambia el eje, me parece que la Roque va al hueso. Sí, va a la cuestión de fondo. La tarjeta alimentar, en todo caso, digamos que es un paliativo. Sí. ¿La vamos a cuestionar porque es un paliativo? No, me parece que no. Ahora, es cierto que favorece la misma dinámica de la concentración. Es cierto que es asistencialismo. Sí. Es cierto que, como dijo Cristina, cuando hace unos meses en el Estadio Único de La Plata, alinear salarios, inflación y precios de alimentos. Totalmente. Esa es la cuestión de fondo y también sobrevuela los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Todos los recursos que pueden ir hacia el Fondo Monetario Internacional, por eso el esfuerzo de prorrogar los pagos, no por no pagarlos, no por entrar en default, no por los titulares de los diarios, sino porque en este momento de crisis lo que se necesita es que el Estado ponga dinero en los sectores que necesitan salir de la crisis de la pandemia. El IFE, insisto, el IFE para mí es una cuestión central. Hablabas de los 223 millones que se recaudan por el aporte extraordinario. Y si pensamos en un segundo aporte extraordinario, por ejemplo, si hubo un primero en la primera ola, ¿por qué no pensar en un segundo aporte? Hay un problema. Vos prometiste que era un aporte por única vez. Sí. Estarías... No sabíamos que venía una segunda ola. No, eso es también, ¿no? Si me corres, te diría que debiera ser debiera ser permanente. Como lo dijo Biden, ¿no? No lo dijo Juan Domingo Biden. Lo dijo el presidente de los Estados Unidos. Muchos países lo quisieron implementar y Agustín, no sé si es cierto esto, pero muchos se quedaron en las intenciones, después no lo terminaron implementando. Sí, varios sí, pero es fuerte lo de los Estados Unidos porque es cierto que el aumento en la alícuota sobre esos sectores, por el momento, no es una cuestión extraordinaria para este año y nada más. Es un aumento en la alícuota bajo la idea y la filosófica de que estos sectores que en esta dinámica han logrado concentrar mucho más el ingreso, bueno, aporten de acá en adelante, te diría, ni siquiera frente a la situación. La Argentina tiene un enorme problema con la concentración, ¿no? Y eso lo sabe Alberto Fernández el día 1. El día 1 sabe que tenés un mercado y una economía concentrada y cartelizada. Y Pérsico, ¿no? Lo que decía, la tarjeta alimentar nos puede incluir como consumidores, pero eso no es inclusión social, eso no es inclusión. La única inclusión es el trabajo. Es verdad, acá coincido plenamente, con esta parte coincido plenamente. Y no resuelve el problema de la inflación. ¿Por qué? Porque se la come la inflación. Esa tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana. La última frase a mí no me gusta, pero el sentido de lo que dice lo comparto plenamente. Entonces uno puede pensar, digo, para ser propositivos, es que sea pan para hoy y que se estén pensando medidas también para mañana, ¿no? Otra cosa que pensamos para mañana es terminar con la pandemia, ¿no es cierto? Sí, Ojalá. Claro.
¿no? Sí, claro, y Pero pensar bueno, en la pospandemia. Exacto. Lo último, chiquitito, la Argentina paga intereses por las LELIQs, ¿no? Ese dinero de las LELIQs no podría ir, por ejemplo, ¿cuánto de ese dinero, cuántos IFE significarían esos intereses que la Argentina paga de la LELIQ? Que no Mucho, te lo, pero sí, yo para meterme lío, ¿sabés vamos qué con el soy? bonus, vamos con el bonus. No, y el bonus, no me quiero estirar mucho. El bonus es imperdible. ¿Vos sos peronista, Pablo? ¿Sos peronista? Yo no soy peronista. Bueno, no, sí, pero comparto muchas de las ideas del peronismo. Claro. Pero si me decís, yo tuve soy peronista. Militancia peronista no tuve. ¿La tele peronista? Sí, lo mismo que pasa, sí en las ideas. Me responden con firmeza acá, ¿eh? Me responden con firmeza. No, bueno, ¡Viva yo te lo digo Perón!, dijo. claramente. Yo no tengo mucha afinidad con muchísimas ideas. Ahora, si me preguntás si tuve militancia peronista, no. Trato de mantenerme independiente como periodista. También hay que en la medida que se puede. Bueno, pero también ser periodista y peronista no es una contradicción. No, está perfecto. Ah, no. Está perfecto.